Hola, pues esto es tipo un podcast con nuestros invitados que están Priscila Matías, Roberto Taveras, Laura Calderón y Arlene Farrington y obviamente su servidora Angelic Rodríguez. En este podcast eh, es básicamente, lo titulamos Entrevistas al desnudo, clínica versus selección. Pues la primera pregunta que me gustaría que en especial la respondiera Roberto, como que qué es una entrevista clínica, porque por lo que sabemos es aquel tipo de entrevista que se evalúa al paciente, pero queremos saber como que más a fondo de esto. Fíjate, es una pregunta muy importante. Una entrevista clínica es aquella en la que se evalúa al paciente o usuario basándonos primordialmente en la presencia o no de las sintomatologías presentes acorde con el DSM-5 u otro manual diagnóstico. Partiendo de esta evaluación, se realiza un plan de tratamiento en el cual se utilizan las herramientas psicológicas que estén a la mano del profesional que esté guiando la entrevista, para poder así reducir estas sintomatologías y poder adecuar al paciente a vivir con las mismas. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta y realmente sí. Eso de las herramientas, de la utilización de herramientas psicológicas en modo profesional un, es un elemento clave en este tipo de entrevistas, porque sabemos que si no se saben utilizar, pues no va a servir de nada. La segunda pregunta es, ¿qué es una entrevista de reclutamiento personal? Yo sinceramente escucho esa pregunta y yo pienso que es tipo cuando vamos a contratar a alguien y así. Entonces me gustaría más como que se desarrollara un poco más la respuesta. Entonces, Roberto. Una entrevista de reclutamiento de personal es aquella en la que se realiza una evaluación psicológica, es decir, personalidad, aptitudes o habilidades, para determinar si un individuo tiene o no las características y cualidades necesarias para ocupar un puesto dentro de una empresa u organización. Ok, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Ahora está de cuál es la diferencia entre estos dos tipos de entrevistas. Eh, Porque sabemos que la clínica y la de reclutamiento personal, a pesar de que ambas sean entrevistas, no tienen como que los mismos, las mismas preguntas o el mismo em, desarrollo. Entonces quisiéramos saber un poco más de esto. Y quisiera que Laura respondiera a esa pregunta. Mira, la diferencia principal entre estos dos tipos de entrevista es que la entrevista de reclutamiento personal se realiza solamente una vez. Y entonces la entrevista clínica, además de que hay más de un encuentro, también se forma una relación entre el paciente y el entrevistador. Y se establecen metas terapéuticas que se llevan a cabo a medida que va progresando el plan de tratamiento establecido. Ok. Ok, es bastante interesante realmente saber que estos dos tipos de entrevistas, a pesar de que sean eh, muy parecidas, tengan ese tipo de diferencias. Y que realmente la de entrevista de reclutamiento, que nada más sea una sola vez, es una gran diferencia porque sabemos que la de la clínica, si es con pacientes, se va retomando siempre. No con las mismas preguntas, pero sí se van retomando. Ok, ¿y cuáles son los objetivos de la entrevista clínica, Laura? Bueno, mira, muy buena pregunta esa. Los objetivos de la entrevista clínica es que ésta pretende obtener un diagnóstico clínico y obviamente conocer al paciente. También busca establecer una relación interpersonal, o sea, una relación entre paciente y terapeuta,
establecer el rapport y también comprometer al paciente a el tratamiento que se va a llevar a cabo y dar respuesta a sus expectativas. Este tipo de entrevista es el primer paso para tener como el primer contacto entre paciente y terapéutica, porque además de conseguir información sobre el estado mental del paciente, también se crea a formar un vínculo entre ambos. Es muy importante que en esta entrevista, en la primera entrevista, se cree un ambiente de confianza y que se fortalezca la comunicación para que el paciente se pueda abrir con el especialista. Entonces, básicamente uno de esos objetivos se puede decir que es buscar como saber cuál es el problema principal del paciente, o sea, por qué fue por lo que vino, y así nosotros podríamos hacerles más preguntas en base a ese problema. Ok, y Laura, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la de reclutamiento personal en este caso? Bueno, mira, en cuanto a la entrevista de selección de personal, los objetivos de esta es determinar si el candidato se adecua a la vacante específica que se está pidiendo dentro de una empresa. Ahora vamos con Arlene. Yo tengo esta pregunta que siento que sí, que quiero que seas tú que la respondas. Y en ese caso, ¿cuál de ambas entrevistas tú crees que tiene mayor tiempo de duración? La entrevista clínica suele tener una mayor duración que la entrevista de selección y reclutamiento de personal. En general, la entrevista clínica puede durar entre 45 minutos y 2 horas, mientras que la entrevista de selección y reclutamiento suele durar entre 30 minutos y 1 hora. La diferencia de duración se debe a la profundidad de la evaluación, el tipo de preguntas y el enfoque de la entrevista. La duración de la entrevista también puede variar según el tipo de puesto, el estilo del entrevistador y las necesidades del candidato. Ok, y volviendo con Roberto, ¿por qué es necesario realizar entrevistas de reclutamiento personal? O sea, se sabe que para trabajar en una empresa hay veces que tenemos que tomar algún tipo de prueba para saber si estamos capacitados, pero ¿por qué necesariamente una prueba psicológica? Es necesario realizar entrevistas de reclutamiento de personal porque necesitamos evaluar a la persona que vamos a contratar antes de contratarla para saber si esa persona tiene las cualidades, las habilidades, los rasgos de personalidad necesarios para ocupar ciertos puestos de trabajo. Además, las entrevistas de reclutamiento de personal pueden darnos información para saber qué expectativas debemos tener de las personas que vamos a contratar, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles no son sus puntos fuertes y qué esperar básicamente de esa persona. Perfecto. Ok, en ese caso, Arlene, ¿por qué estas se llaman entrevistas clínicas? Las entrevistas clínicas se llaman así porque se utilizan en el contexto de un entorno clínico, como un consultorio médico o un hospital o un centro. El objetivo de estas entrevistas es obtener información sobre la salud del paciente, tanto física como mental. Las entrevistas clínicas se utilizan para realizar un diagnóstico, es decir, el médico o el profesional de la salud mental puede utilizar la entrevista para obtener información sobre los síntomas del paciente, su historial médico y familiar y su estilo de vida. También para desarrollar un plan de tratamiento. Toda la información obtenida en la entrevista se puede utilizar para desarrollar un plan de tratamiento personalizado para el paciente y para monitorear el proceso del paciente. Perfecto. En ese caso, ¿alguno de ustedes me puede responder cómo se manejan las situaciones delicadas o sensibles durante cada tipo de entrevista? Porque a lo que yo sé, sí depende un poco del contexto, pero
¿quién me puede decir más a profundidad cómo este tipo de situaciones se manejan? Hola Angelic, yo te voy a responder tu pregunta. El manejo de situaciones delicadas y sensibles durante cada tipo de entrevistas psicológicas varía según el contexto y las necesidades del cliente. Sin embargo, nosotros tenemos que tener algunos principios generales, como la empatía y la comprensión, que incluye la escucha activa y demostrar empatía hacia el cliente, ya que es fundamental en cualquier tipo de entrevista. Respeto por los límites de los clientes. Es importante respetar el límite y no presionar a nuestro paciente si no está listo para abordar el tema. La confidencialidad. Recordad que la información del cliente que nos comparte es confidencial y esto puede ayudar al cliente a que se sienta más seguro. Y el manejo de estrés y la emoción, que esto nos puede ayudar a desarrollar estrategias, especialmente durante las entrevistas que involucran como temas emocionalmente cargados. Y la siguiente pregunta y nuestra última. ¿Qué importancia tiene la ética y la confidencialidad en cada tipo de entrevista? Esta ética y confidencialidad que tenemos son fundamentales para las entrevistas. Y algunas de las razones son porque debemos mantener la protección de nuestro cliente, que esto nos permite garantizar la confidencialidad y esto ayuda a crear un ambiente de confianza para que nuestros pacientes se sientan seguros. La integridad profesional, ya que nuestra ética como psicólogos dice que debemos actuar de forma responsable, respetando los derechos y la dignidad de nuestros pacientes. Además, puede permitirnos a mantener una calidad de evaluación y sobre todo un cumplimiento legal y normativo, ya que hay muchas leyes y regulaciones que nos exigen como psicólogos que protejan la información de nuestros pacientes. Perfecto. En ese caso, creo que ya respondimos todo. Este fue nuestro podcast de entrevistas al desnudo, clínica versus selección. Esperemos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por venir y dedicar este tiempo a nosotros. Y espero que sigan sintonizando.